Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día, la semana 13? El Reglamento Nacional de Tasaciones, valor de terrenos, tolerancias en las mediciones, valor de predios y otros. Vamos a seguir obteniendo los valores de los terrenos, a calcular tolerancias permitidas en las medidas de terrenos, reconocer y aplicar las formas en cómo se encuentra el valor en los predios. Luego tenemos ahí algunas palabras de nuestro amigo Steve Jobs, que fue el que ya falleció el señor, pero era cofundador de Apple, que nos dice muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Y eso es cierto, ¿no? Entonces, si aunque sea en alguno de ustedes, antes de entrar a este curso le llegó a interesar este campo, genial, la tarea estuvo cumplida. Si no, normal, porque no a todos les va a gustar esta parte para poder dedicarse profesionalmente, ¿no? Pero lo que sí debes saber es que sepas de qué trata, porque no hay ningún profesional que no deba saber, tiene la obligación no de conocer, a ser especialista, pero sí de conocer de todas las ramas. Entonces, no te dedicarás a esto de repente, pero sí sabes ya cómo se saca una tasación, qué cosa es el valor, qué se obtiene de una tasación. Entonces tú puedes conversar ya a nivel profesional con otros técnicos o incluso cuando tú necesites estos servicios, llamar a otras personas y uno, no te va a engañar y dos, tú no vas a estar en el aire, pues, ¿no? Vas a saber qué cosa es de lo que trata todo esto, que ese es el objetivo. Y si además de ese objetivo a alguien le llegó a interesar, pues genial, porque como les conté en la primera clase, hay mucha gente que se dedica solo a esto y le basta para vivir y vivir bien incluso. Entonces continuamos con nuestro tema. Título 2, capítulo C, evaluación del terreno. Artículo 2C25. La evaluación de un terreno que no tenga acceso por la vía pública ni por vía privada, o sea, no es ni el que da para la calle, ni tampoco condominio, porque ya vimos que el acceso de condominio es por una vía privada. Este no tiene ni por la vía pública ni por la vía privada en condominio, sino a través del predio de propiedad de terceros mediante una servidumbre, que ya habíamos conversado, ¿no? Mediante una servidumbre de paso. Se efectuará de la manera señalada en el inciso A del artículo 1224 del presente reglamento, multiplicándose el supuesto valor urbano por el coeficiente 0.8. Ese resultado no puede ser menor al 40% del valor del terreno. ¿Qué te quiere decir esto? Vas a hallar el supuesto valor urbano, que ya sabemos qué es. Ese supuesto valor urbano, como encima no tiene un pase particular, sino tiene un pase por servidumbre, ese supuesto valor urbano lo vas a volver a castigar, porque el valor del terreno es una cosa. El supuesto valor urbano vendría a ser como el valor del terreno castigado, porque ya lo has castigado, le has quitado un porcentaje ya. A ese supuesto valor urbano lo vuelves a castigar, multiplicándolo por 0.8, o sea, va a salir menos todavía, ¿no? Con dos castigos tiene ese precio. Y ese resultado, para que lo tomes, no puede ser menos del 40% del valor del terreno. Hoy, entonces, mirándolo en el ejemplito, este es el caso. El predio que voy a tasar es el azul, el que está atrás. Este es el predio a tasar. El verde le queda adelante y por tema de que no tiene cómo pasar, ya vemos que le abre el paso a servidumbre. Esto es el paso a servidumbre. Por aquí entras al predio a tasar al azul. Entonces, este es el caso. El área, el área del terreno a tasar vendría a ser 1200 metros, que es esta parte. Los 60 por los 20. Porque esto se le llama el paso a servidumbre. No lo cuentas como el área de acá, no lo cuentas como el área de propiedad, porque este es un área que no le, o sea, podría ser que se le pueda decir que le pertenezca a este porque es el único que va a pasar por acá, pero no es parte de la tasación porque esto es una obligación, una necesidad, mejor dicho, fue una necesidad que exista este paso para que el señor del predio de al fondo pueda ingresar. El valor del terreno, se los doy por metro cuadrado, es 400 soles. Entonces saco el supuesto valor urbano. El supuesto valor urbano, el valor del terreno es 400, el A sobre 3 sería 1,50 sobre 3, lo cual me sale 0,50. Como no es mayor que 1, entonces tomo ese valor para mi fórmula. El D sería de 30. Recuerden que D era la distancia entre la vía pública y el terreno que va a estar, el vértice del terreno. Entonces, aplicando ese mismo acá, el D sería todo esto, 30.
saco el SBU y son 400 por 0,5 por 1 menos 0,01 por 30. Hago esa operación y me sale 140. Miren, de lo que el valor del terreno en esta parte era 400, al aplicarle este castigo baja hasta 140. Pero no me dicen que se queda ahí nomás, tengo que volver a castigarlo. Ese valor de 140 era el supuesto valor urbano cuando era de condominios, pero para estos casos me dice, ok, a ese supuesto valor urbano lo vuelves a castigar con otro factor, con el 0,8, entonces sería 140 por 0,8, 112 vendría a ser el supuesto valor urbano para el predio a tasar. Y ese resultado lo tengo que comparar con, finalmente, para ver si tomo 112, tengo que compararlo con el 40% de valor del terreno. El valor del terreno es 400 y el 40% del valor del terreno es 160. 0,40 por 400 me da 160. Entonces, este valor 112 que acabo de hallar es menor que el 40% del valor del terreno. Entonces voy a tomar el 160, ¿correcto? Me decían, yo tomo este valor como el valor del terreno siempre y cuando no sea menor que el 40%. ¿Sí? ¿Se entendió? Hasta ahí Sí. no hay nada nuevo, hasta ahí. Ya son los conceptos que hemos visto en la clase pasada. Ahí sigue el concepto de valor urbano, sino que acomodado a esta parte. Entonces yo hago todo y cuando llego al resultado final, todavía no me digo, entonces el supuesto valor urbano es 112. No, aguanta, te dice todavía, hazle un filtro más. El filtro más es que debes comparar si es que ese valor que te salió es menor que el 40% del valor del terreno. Como el 40% del valor del terreno es 160, entonces no tomo 112, por más que ya lo haya calculado en todo. Yo lo calculé justamente para ver qué valor tomo. Como me salió 112, no voy a tomar 112, voy a tomar el 160. Entonces, una vez que ya sé qué valor tomar, que sería el 160, procedo como nuestro artículo favorito, el 1222, ¿correcto? El del triple cuadrado del frente. Voy a proceder con eso. Pero ¿cuál es el frente acá? ¿Cuál tomaría como frente? El reglamento me dice, una vez que sacas el supuesto valor urbano, hazlo igualito como el 1222, o sea, aplicando el triple cuadrado del frente. Ok, aplico el triple cuadrado del frente, pero del predio a tasar, ¿cuál es el frente? De 60. 60 es de frente, acá, o sea, todo esto sería el frente, 60. 50. Pero, No, sería 60 menos 1,50. o sea, esto sería su frente, 58, 58, 50, ¿No sería 1,50? o 1,50, porque yo entro por el 1,50, ¿sí? No te lo deja También. claro, ¿sí? ¿Más opiniones? El 1,50. Porque ahí está la puerta, ¿no? El frente dice, la definición de frente es donde está la puerta de ingreso, o donde está el acceso para que tú puedas ingresar. Entonces, unos dirían, el frente es 1,50, y otros dirían, el frente es 58,50. Esa parte del reglamento te lo deja libre. En esa parte del reglamento no nos indica, y hay discusiones respecto a eso. Dos cosas, si tú le aplicas el triple cuadrado del frente con 1,50 y le sacas el triple cuadrado del frente a 1,50, este valor que ya viene siendo castigado, lo vas a acabar de matar, porque te va a salir bien bajito. No ves que solamente el triple cuadrado del frente lo vas a multiplicar por este valor y el resto lo vas a multiplicar por la mitad, o sea, lo vas a acabar de castigar si le aplicas el de 1,50. Pero tiene sentido que el frente sea 1,50 porque por aquí entro. Ahora, 58,50, o sea, toda esta área es el frente, pero ¿cuál frente? Si acá el señor, el de verde, pudo haber puesto un muro acá, entonces ¿cuál frente? Si por ahí no puedo ingresar, eso no queda, eso no es el frente. Entonces, ese dilema, digamos que es no hueco, sino digamos, un pequeño vacío en el reglamento que está esa parte. Y entonces, ¿qué se opta por hacer usualmente? A veces he visto algunos que lo hacen. A mí nunca me ha tocado tasar un predio así, entonces no he tenido la oportunidad de ponerme a discernir, pero ya este discernimiento viene al hacer este curso que analizo cada parte del reglamento. Pero yo he visto en algunos casos que hacen como sus compañeros que decían 60, ¿ya? Otros con el 58,50 y hay otros que le aplican el 1,50. De las tres formas lo he visto. Cuando he consultado, me han dicho de las tres formas también. Entonces, ¿cuál creen que sería en todo caso? Cada uno va a tener su posición y nos quedamos en este agujero. Entonces, yo diría,
pienso yo, podría ser sometido a su criterio y a su evaluación también, pero me parece que quizá para esta parte, como ya el valor viene siendo tan castigado, yo creería que como el valor ya está castigado, aplicas directo el completo del área multiplicado por el valor del terreno. ¿Se entendió? Entonces tomamos el área por 160, lo que vendría a Sí, ser. tómalo el área completa y lo multiplicas por el valor que te salió el SBU. Porque ya el valor está siendo castigado ya varias veces ya. Ya se castigó a... O sea, no pones menos de 160 porque el reglamento no te lo permite, pero ya estás quitándole casi la mitad del valor de los que está en la calle por el hecho de estar al fondo. Si tú le aplicas el 1.50, el criterio del 1.50 y a ese le aplicas triple cuadrado del frente, o sea, 3 por 1.50 al cuadrado, quedaría 6.75. O sea, solamente 6.75 metros, 6.75 metros, lo deberías multiplicar por 160. ¿Ya? Eso te sale 1.080 soles. Y los otros, o sea, los 1.200 menos 6, ya pongámosle, sería 1.194 por la mitad de 160, más los 1.080. Haciéndole que el triple cuadrado del frente sea el 1.50, este terreno valdría 96.000 soles, 96.600 soles. O sea, lo acabaste de matar ya. Entonces acá juegan otros factores, pues, ¿no? Acá lo que juegan son otros factores. Si es que tú puedes aplicar este criterio y ya normal, puedes aplicar el otro, nadie te va a decir nada porque en eso el reglamento no es muy claro, pero ya juegan otros factores donde tú como tasador tengas que decir, vamos, este terreno para qué lo están usando. Eso. Porque esto normalmente, a mí no me ha tocado porque yo la mayoría de casos que hago son de urbanos y esto casi en parte urbana pocas veces pasa. Esto más pasa en chacras, en el campo. Entonces, estos hay que ver en qué se está utilizando este predio, ¿no? Entonces, más o menos ahí podría sacarte un criterio y darle un poco más de valor. Por ahí va, pero ahí como que hay un pequeño huequillo. Ingeniero, Y dime. abajo donde dice cuál es el frente y multiplica 1200 por 160, 160 exactamente, ¿cómo lo sacó? Disculpe. Allá. Acá la pregunta es cuál es el frente y era para la conversación que tuvimos que no es fácil determinar o no estamos de acuerdo todos en determinar cuál es el frente. Por eso está esta preguntita. Luego pasé a este cálculo que te digo, ya que no está determinado cuál es el frente, entonces para este asunto hay que hacerlo de esta manera. El área completa lo multiplico por el valor del terreno. Y este 160 salió de acá. Cuando yo hice esta operación, el supuesto valor urbano me salió 112, pero el reglamento me dice, tú primero calcula esto y te sale un resultado. En este caso, 112. Luego compáralo. Y este 112 no puede ser menor que el 40% del valor del terreno. Entonces, no puede ser menor que 0.4 por 400. Y 0.4 por 400 es 160. Entonces, lo que yo calcule acá no puede ser menor que 160. Y como sí me salió menor, no tomo el 112, sino tomo el 160 como valor del terreno. Por eso 1.200 lo multiplico por 160. ¿Sí? ¿Siempre se va a multiplicar por 160? No. Este 160 sale del valor de comparación con el terreno. O sea, si en este caso dice, el resultado final no puede ser menor del 40% del valor del terreno. ¿Cuál es el valor del terreno? 400. 400 es el valor del 400. terreno. Entonces tú tienes que primero hacer 0.4 por 400, para este caso nada más, porque si yo te cambio el valor del terreno, obviamente el 160 va a cambiar, ¿correcto? Tú no comparas siempre por 160, comparas siempre por el 40% del valor del terreno. Ah, ya. ¿De Ah, ya, acuerdo? ya. Sí, gracias. Ingeniero, siempre se va a multiplicar por 0.80, ¿no? El SBU. Eso sí. Eso sí es reglamento ya. Si te dice, ¿sabes qué? A lo que tú hayas de tu SBU, que ya habías aprendido la clase pasada, a ese SBU lo vuelves a castigar con 0.80. Esto sí es parte del reglamento. Ya. Esto siempre es 0.80. ¿Listo? ¿Sí? ¿Comprendido?
Sí, pero... Listo. Entonces vamos al de ustedes. Ustedes mismos son. Este es más facilito. O sea, estos casos son más fáciles que el anterior, que tenía como 3 páginas, ¿se acuerdan? Ya estos son más directos ya. Entonces, a ver, ustedes díganme cuánto vale el predio ese a tasar, con la sugerencia que yo les he hecho, ¿no? Como está abierto ese cambio de reglamento, a ver, aplicamos la sugerencia que yo les he hecho, donde todo el área completa es la que multiplico por el supuesto valor urbano. Ingeniero, disculpe, ¿esa PPT lo tiene ya subido al Blackboard? Ah, wow. Sí, pues, tiene razón. Ya está subido, todo el ciclo está subido ya, sino que, como les digo, tengo el problema ese que se pone con invisible para ustedes, pero ahorita. A ver, veamos, a ver, de repente me pueden confirmando siempre los cálculos, yo también me puedo haber equivocado de repente, ¿no? Entonces, el valor del terreno es 740. El A sería 250 sobre 3, 0,83. Como no es mayor que 1, tomo el 0,83. El D es de 15. Aplico esto y me sale 522.07. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Lo vuelvo a castigar. 522.07 por 0,80 y me sale 417.66. Una vez que lo vuelvo a castigar, lo comparo. Comparo con el 40% del valor del terreno, o sea, con 296. Porque esta vez tengo que hacer 0.40 por ¿quién? ¿Quién es el valor del terreno? Por el valor del terreno, que es de 740. 740, exactamente. 0.40 por 740 es 296 y acá me establece la comparación. ¿Quién es mayor? Es mayor este de acá. Por lo tanto, uso este de acá, el SBU. Ah, ya. En el caso anterior era menor, por eso utilicé el 40%, pero como en este caso es mayor, el SBU es mayor que el 40% del valor del terreno, entonces uso ese SBU. Sería el área completa, 2.415 por el SBU, 417.16 sale 1.008.648.90. Los que están en 1.009.000, 1.008.673, por ejemplo, como Elizabeth, ya eso es redondeo. Eso se considera que está bien también, porque eso es producto del redondeo. De repente redondeaste algo más arriba o más abajo. Yo Sí, cuando me se trata, equivoqué redondeando sí, uno. exacto. Cuando ahí Pero no tengan, preocúpense del redondeo. Cuando se trata de plata, en el caso de los ángulos, ahí les dije usen 5 decimales y trabajen siempre con 5 decimales. Pero acá estamos tratando con dinero y el dinero sí tiene una norma. El dinero siempre se redondea a 2 decimales. Entonces, cuando vayan sacando los valores normales, redondeen ya. Redondean a 2, redondeen a 2 y al final siempre trabajen el dinero redondeado a 2 decimales. Ingeniero, sí, por ejemplo, yo estaba viendo por qué no me salía, pero en la parte donde se multiplica ese punto 83 por los resultados del otro, que sería un total de punto 85, yo ahí, por ejemplo, lo he redondeado y sí redondeado, por eso es que me salió otro resultado. Claro, claro, ese es el tema del redondeo, pues. Ese sí ya, yo sí entendería, no pondría mal, por ejemplo, el 1.009.000 que está poniendo Karen, ya bueno, si hay un punto no le pondría 0, ¿no? Porque es un redondeo. Pero, por ejemplo, ¿Cómo es? A ver. más cerca está Está Elizabeth. roto ahí. Es blanco, está roto y con negro. Con razón, me salía No mi... sé, ¿a quién andó? El caso de Elizabeth, ella pone 108.673 cuando yo tengo 648, o sea, ahí hay como veintitantos nomás. Eso sí es redondeo neto. Eso sí, sí, ya, no, me también equivoqué en casi el multiplicando por el 0.8, perdón, y en vez de poner al final 6 le puse 7, le redondeé mal, ahí me equivoqué, ahí está, ya ves. O sea, pero por eso. Ingeniero, este 0.80 es parte del reglamento. sí, el 0.80 ese sí no cambia. El que va a cambiar es este, el 40% del valor del terreno este cambia, pero este 0.80 es parte del procedimiento. Siempre 0.80. Yo me había olvidado del Sí, 080. ingeniero, disculpe, pero Ah, por ejemplo, en mi lo trabajaste caso, con 522. Sí, disculpe, por eso salió más. Ah, ya, claro. Ya, listo, dime, José.
Por ejemplo, en mi caso hay una diferencia de, bueno, a mí me sale 1.015.000 más o menos y hay algo más. Pero hay una diferencia casi de 6.000 ahí, casi. Ahí, ¿Ya? sí, ahí está Y, volando un poquito. Revisa un poco. pero eso, por ejemplo, yo le estoy sacando de nuevo así sin redondear y ahí debido al redondeo de una cifra, por eso es que a mí me sale ¿por qué me saldría tan elevado si solo he redondeado una cifra? Sí, que a veces así son de sensible a veces los números, ¿no? A veces son así. Entonces, en el caso de multiplicar eso en la parte del supuesto valor unitario del terreno, ahí no vamos a redondear, sino vamos a considerar los dígitos que salen nomás. ¿En cuál? ¿En esta parte? ¿Al hallar este? ¿O este último? Claro, o sea, al hallar eso, porque, no, bueno, eso no, sino un paso antes, por ejemplo, ese 740 por punto 83, y por 1 menos 0.1 por la distancia. Sí. Ya, yo justo ahí le he redondeado, y el único caso en el que redondear, porque después no me salía más para redondear, y es que por eso ha cambiado tanto mis dígitos. Y en vez de 522.07, ¿cuánto te sale? Me salió 525.4. Ah, pero no hice un poquito elevado ya. Porque 0.85 por 0.83 por, a ver, sin redondear nada lo estoy haciendo para ver si entiendo tu dilema. No, mira, sin redondear nada. Ah, tú has redondeado. Ya, sin redondear nada, ya está. Ahora, sin redondeando a 2 decimales, ¿ya? 0.70. Ah, ya. Ya sé qué pasó. Ya sé qué pasó contigo, mi estimado Pintado. A ver, vamos de nuevo con esta parte, ¿ya? No voy a desdecir lo que ya dije, sino vamos a acomodar un concepto. Cuando tú hablas de plata, redondeas a 2 decimales, ¿ya? Cuando tú hablas de plata, redondeas a 2 decimales. Pero cuando tú estás operando, usa todos los decimales que puedas. Cuando estás operando. Sí. Acá me refería, cuando llegues al final, acá no puedes expresar 522.065443, a eso voy. Eso, la plata a 2 decimales, pero si quieres mayor exactitud, no redondees mientras operas. O sea, esto, por ejemplo, acá no redondees. Por Acá ejemplo, sale, esa parte sale justo con es la 4 que he decimales. redondeado. Sí, ahí la diferencia está por tu redondeo. Si tú redondeas 2 decimales, sale 525. Entonces en la parte operativa, esa ahí no podemos redondear, sino para que sea más exacto, usamos todos los decimales que podamos. Exactamente, como le dije, eso sí se parece a lo que le dije en los ángulos. Durante el proceso, en datos que no se presentan, como estos, por ejemplo, en datos que no son parte de la tasación, no redondeen, para que quede más exacto, no redondeen, usen, o sea, o redondeen, pero a más decimales, 5 o 6 decimales, usen todos los decimales que puedan, para que mantengan la exactitud. Pero cuando ya llegan a este 522.07, acá sí, porque esto ya es plata, ya pues el supuesto valor urbano es un valor en soles en este caso, entonces tiene que ser expresado como se redondea en la plata, o sea, con 2 decimales. Igual acá. ¿No? Igual acá. O sea, acá nomás, en este factor de acá es donde tendría, y acá, por ejemplo, ¿no? Si fuera 0.83 y más, y siguen los decimales, entonces podrían utilizar ahora de repente unos 3 más, 4 más, para que esta operación tenga un poquito más de exactitud. Porque como vimos, mientras más redondeo, mientras a más chiquito redondeo, más se pierde exactitud. Entonces, la plata sí en 2 decimales, pero estos procesos podemos usar más decimales. ¿Sí, comprendido? Sí, ingeniero, gracias. Ingeniero, una pregunta. En un caso hipotético de que el resultado final sea menor a 0.04, ¿qué se tendría que hacer como dijo la anterior clase de que el valor se hace por la mitad, algo así? No. Aquí, este es otro caso ya. Ya. Este es otro caso. En el caso que tú me dices, si es que resulta que acá yo comparo, saco el 40% del valor del terreno y me sale 296. Y el supuesto valor urbano me salió 417. Estos dos los comparo. Si es que es mayor el SBU, uso 417. Pero si me hubiera salido, por ejemplo, 250, uso este. Ya. Ya no uso el 250, sino acá en vez de 417 hubiera puesto 296. ¿Correcto? Ya. Gracias. Listo. Ingeniero, ¿puede repetir la última parte que explicó? ¿Cuál? ¿La pregunta de Piero? Sí. Decía que tú
vas a hacer este procedimiento que ya ustedes veo que entendieron, hasta llegar al 417.66. Pero antes de decidir si es que vas a utilizar este 417.66 como el supuesto valor urbano, haces un filtro más. Antes de decidir si es que este es tu valor del terreno, haces un filtro más que va a ser compararlo con el 40% del valor del terreno. Entonces, ¿cuál es el valor del terreno? 740. Entonces yo pongo 0.4 por 740, me sale 296. Y ahora sí comparo. ¿Quién es mayor? ¿417 o 296? 417. Entonces este utilizo como valor del terreno y lo pongo acá en la fórmula de abajo. Si acá hubiera salido, por ejemplo, 250, hubiera comparado 250 y 296. ¿Quién es mayor? Este mayor. Entonces pongo 296, hubiera puesto acá. Y hubiera dicho, entonces, ¿para qué calculé? Por las puras, si voy a utilizar esto. No, justamente calculaste para comparar. ¿Sí? Sí, está más entendible. Listo. Otra, ingeniero. Ingeniero, ¿Sí? Dime. disculpe, en este caso yo lo puse, en vez de 0.83, lo utilicé como 0.833. Ya, no debe haber variado mucho. Entonces, el valor final, la diferencia me salió de 4.000 soles. Por usar un decimal más te voló hasta 4000. Sí, ya. Sí, yo entiendo. Mientras más grande sea el valor del terreno y más grande sea el área del terreno, esas pequeñas variaciones nos van a variar de 4000, 5000 soles. ¿Ah? Entonces, yo sí tengo en cuenta eso, porque tampoco es una norma. Lo que yo les acabo de decir del redondeo no es una norma. Hay gente que va a redondear a 2 decimales desde el inicio y todo a 2, y va a salir como el de pintado y va a salir como esto. Entonces, si la preocupación está en función del examen, yo sí tengo mi planilla de respuestas, por ejemplo, que este hubiera sido un problema de examen y a mí me sale 108.000. No quiere decir que si a ti no te sale 1.008.648.90 y te sale otra cosa, yo te voy a poner cero. No, no, no. Yo sí sé que esto va a pasar, en problemas como estos va a suceder. Entonces sí hay un rango ahí de datos, de respuestas que son aceptables como buenas, porque yo sé que han salido producto de que si usaste un decimal más, por ejemplo, por un descuido, por un ratito, por el apuro del examen, y te salió 4.000 soles más, eso sí se considera bien, porque eso está dentro del redondeo. Ahora, si te sale, por ejemplo, 2 millones, 1.500.000, 990.000, o sea, 900.000, o sea, eso ya no es redondeo, ¿no? Ahí sí hay otra cosa. Pero, o sea, por esos errores, normal, no se preocupen. Yo lo decía porque en la realidad 4.000 soles se puede decir bastante. Depende. Si es que estás tasando un terreno que está valiendo más o menos 20.000 soles y tu respuesta es 24, entonces entre 20 y 24, si yo te quiero vender algo de 20 soles y de pronto al día siguiente te digo, oye, te cuesta 24, ya pues de 20 para 24 hubieras podido decir, no, pues estás elevándolo mucho. Pero mira, en este caso, son 4.000 soles, pero de un terreno que pasa el millón. O sea, si tú ya vas a gastar 1.000.000 de soles en un terreno que de pronto te diga, ¿sabes qué son 1.004.000? Obviamente es un valor que lo aumenta, pero 4.000 para 1.000.000 como que ya no es tan representativo, ¿no? Entonces se podría perdonar ese rango de errores entre 4.000 arriba, 4.000 abajo, cuando el terreno pues pasa del millón, imagínate, ¿no? Pues ahí ya no llega a ser mucho. Sí, entiendo. Gracias. Sin embargo, una vez presencié en la notaría una discusión entre un señor que le quería vender el terreno al otro y su discusión era por 3.000 soles y el terreno lo estaban vendiendo en casi 1.200.000 y el comprador quería 3.000 soles más por los gastos que había hecho de la notaría o qué sé yo, y el vendedor ya no quería dar porque si esos gastos te corresponden a ti y se agarraron en una bronca cuando el precio era 1.200.000. Al menos yo del vendedor no hubiera hecho problema si me van a comprar un terreno de 1.200.000 soles que voy a meter en el bolsillo por ese terreno, que la verdad estaba bien el precio, porque ya de sapo yo no tenía nada que ver con el asunto, yo estaba en la cola también para hacer mi trámite, pero ojo, obviamente como a esto me dedico, al toque paré las orejas, pues, ¿no? Entonces ahí me di cuenta, estaba recontra cañón. Yo del vendedor le hubiera dicho, toma tus 3.000 soles, ¿no? Ya está, listo, y dame el 1.200.000 y toma tus 3.000, y no, toma 3.500, coma 4 por último ya, y no friegues, ¿no? Y dame mi 1.200.000 y me voy tranquilo. Pero ahí se enyucaron como media hora discutiendo por 3.000 soles, cuando el valor de transacción era 1.200.000. Pero bueno, hay de todo.
Entonces, este casito ya quedó comprendido. Vamos a hacer uno más. El ejercicio ya lo dejamos para después del break, pero vamos a explicar uno más. Sería el artículo 2C26. La restricción de uso que soporte un predio derivado de la servidumbre de paso a favor de terceros, castigará el valor del terreno del predio sirviente con un coeficiente entre 0.99 y 0.90 a criterio del perito, de acuerdo a las condiciones de la servidumbre. Este es un caso facilito. Esto lo hacemos ahorita nomás, antes de irnos a ver. ¿Qué pasa acá? Este es el caso. Resulta que, ¿qué dice? A ver, lo leemos de nuevo, ¿ya? Para que quede la idea. La restricción de uso, o sea, lo que te restringe de usarlo, la restricción de uso que soporte el predio, derivado de la servidumbre de paso a favor de terceros, castigará el valor del terreno del predio sirviente con un coeficiente entre 0.99 y 0.90 a criterio del perito. O sea, no te dice cuál uses. El anterior nos decía, castígalo con 0.8. Estaba clarísimo ahí. Acá te da un rango. Ponle entre 0.90 a 0.99 a criterio del perito. No te dice ni qué criterio usar. Ve tu criterio, prácticamente te está tirando al mar sin salvavidas. Ya ve tú. Pero yo te digo que tiene que estar entre 90 y 99, ¿correcto? De acuerdo a las condiciones de la servidumbre. Bueno, ahí te indica a qué criterio se refiere, ¿no? De acuerdo a las condiciones de la servidumbre. Entonces, y esto de acá les va a servir no solo para las tasaciones, sino en general, creo, ¿no? El concepto es el siguiente: al predio que está atrás, en este caso al que se sirve, se le llama dominante. Y al predio que cede su espacio para darle paso al interior, se le llama el sirviente. Nosotros ya hemos tasado el dominante, ya sabemos cómo tasar al dominante. Ahora lo vamos a tasar al sirviente. Entonces, ¿qué te dice la norma? Que tú tienes que ver, si tú eres el dueño del azul, el verde te va a dar el pase, y ya sabemos cómo tasar. Pero si tú eres el dueño del verde, y estás obligado a ceder un paso, tu predio está hacia la calle, pero no va a valer lo mismo que cualquier predio que esté en la calle, porque el hecho de que tú ya tengas una servidumbre va a tener un castigo. Va a castigar el precio de tasación el hecho de que tú des ese paso. O sea, digamos que te castigan por ser bueno y dar paso. No es así, sino que básicamente tu terreno tiene que ser descontado porque ya no es un terreno normal, no es un terreno regular, es un terreno que tiene una servidumbre. Es como si yo te alquilara un cuarto, pero te digo, ¿sabes qué? Mira, yo te alquilo este mini departamento con su sala y su cuarto, pero ojo, yo la única forma que tengo yo, el dueño de la casa, de pasar es a través de tu sala. ¿Te gustaría? ¿Estaría bacán eso? Te estaría obligando a darme una servidumbre. Entonces, yo te alquilo el primer piso, pero yo puedo entrar con mi llave y pasar por tu sala porque es la única forma de que yo pueda llegar al segundo donde vivo yo. Entonces, no tengo yo forma de entrar independiente. Entonces, como que no te gustaría, ¿no es cierto? Que alguien tenga que pasar por tu terreno, por tu lado para pasar. Pero si es que esas se dieran las circunstancias, obviamente el predio que tiene esas condiciones no valdría igual que otras que no las tiene. Entonces, a eso se refiere el reglamento cuando dice el criterio en donde tú tienes que evaluar qué tanto esto le perjudica, ¿correcto? Ahí ya entra el criterio. Y te dice, castígalo entre 0.90 a 0.99. Digamos que esta servidumbre que se ha generado acá es una servidumbre chiquitita, de 1 metro nomás, de 1 metro, ¿ya? Y está todo con su muro separado, de tal manera que los que están en el predio sirviente no ven a la persona que va a pasar por acá. Está todo pintadito, está todo con su muro, tiene su puerta bonita. Lo único que va a pasar por ahí son personas nada más, solamente personas van a pasar por este pase y normal. Entonces ahí tú podrías aplicar un descuento del 99%, o sea, descontarle solamente el 1% y multiplicarlo por un valor, el 0.99, por ejemplo, porque el hecho de que le esté sirviendo no afecta mucho al sirviente, entonces el predio no se está perjudicando mucho. Pero ahora imagínate el otro extremo, que tú eres el dueño del sirviente y tienes un paso a servidumbre de 4 metros. Tienes 4 metros, ¿por qué? Porque el señor de atrás tiene su chacra y por este paso a servidumbre pasan tractores, pasan camiones que vienen a recoger la cosecha del señor y luego la sacan por acá. Entonces, ahí puedes aplicar el factor, por ejemplo, 0.90, ¿no?
porque ya el predio sirviente se está perjudicando de mayor manera que si solamente pasaran personas. Acá pasan, por ejemplo, viene el señor que sale a pastar con su ganado y pasan por acá los borreguitos, entonces ya como que no es tan poco, ¿no? El impacto que tiene ahí con el predio sirviente. Entonces, según eso, es los criterios que tú pones ese factor. ¿Comprendido? Chicos, Sí, listo. sí, Entonces, en el ejemplo que tenemos acá es el valor unitario del terreno es 400 soles el metro. El área es 58.5 por 30. ¿Por qué? Aquí está, ¿no? Aquí está, 58.5, porque la servidumbre no es parte del sirviente. Entonces, el 58.5 por los 30, o sea, tengo un área de 1755. ¿Qué me dice la norma? Triple cuadrado del frente, o sea, 3 por 58 por 5, acá sí triple al cuadrado del frente, porque aquí está la avenida, aquí está la avenida, aquí está la calle, aquí está la carretera, lo que sea, así que triple cuadrado del frente cabe acá exactito. Entonces, triple cuadrado del frente sale un número elevado, porque el frente es grande, entonces sale un número grande, y aplico la fórmula, como el triple cuadrado del frente es más que todo el terreno, entonces todo el área del terreno, 1755 por 400, ese terreno de acá, este predio sirviente vale 702.000 soles. Hasta ahí. Así valdría si no tuviera ese paso, pero como tiene el paso, tú le aplicas el factor desde 0,90 a 0,99 según tu criterio. Digamos que yo elegí aplicarle 0,98, entonces el valor del terreno es 687.960. Yo le puse 0,98 porque tú, mientras más alto pongas el valor, quiere decir que no está afectando tanto la servidumbre. Si le pones 0,90, por ejemplo, es porque el predio está grandemente afectado por la servidumbre. ¿Correcto? Ese valor, obviamente, como para unificar los criterios a la hora del examen, por ejemplo, yo les voy a dar el valor que usen. O de repente les digo, ya, usen ustedes cualquier valor, pero como no estamos hablando de casos reales, ya normal, usen el valor que sea, y ya yo tengo una tabla en donde están todos los valores posibles. ¿Se entendió? Facilito, ¿no? Básicamente es... Ingeniero, una Sí, consulta. dime. Esa tasación es para el predio sirviente, Claro, sí, ¿cierto? porque ya tasamos al dominante, ¿te acuerdas? En el Ya, sí. En el ejercicio anterior ya aprendimos cómo tasar al dominante. Ahorita estamos aprendiendo cómo tasar al sirviente. Ya. Gracias. Ajá. Ingeniero, tengo una consulta. Dime. ¿Cómo saber qué coeficiente se le va a poner? En el caso del ejemplo, ahí está con 0.98. Y en el caso hipotético que yo ponga 0.95, ya la diferencia es un aproximado de 20.000. Claro. Ahora, ¿cómo calcular eso? ¿Cómo saber en qué rango está bien o no? ¿Cómo saber para la vida real o cómo saber para el examen, por ejemplo? En este caso en el examen. Bueno. Ya. ¿Cómo saber para el examen? No te preocupes. Como en el examen ustedes no tienen las condiciones para poder aplicar un criterio técnico, en el examen, en la pregunta del examen que se refiere a este caso, yo tengo una tabla con todas las respuestas posibles. O sea, lo que hago yo es ver el factor que has aplicado y yo sé ya cuánto te debe salir. O sea, yo tengo ahí con los 10 valores posibles, tengo una tabla de respuestas de los 10 valores posibles a salir. ¿Sí? Ya. O sea, Y en el caso de la vida real, hasta los 702.000 todos llegamos igual. La diferencia va a estar acá. Acá Exacto. sí te lo dejo libre. Ponle el valor que tú quieras. Y yo voy a tener la respuesta porque lo tengo ya todo tabulado, ¿no? Por eso lado no te preocupes. Y en la vida real, esto se aplica en función de tu criterio, de qué tanto veas que este paso a servidumbre afecte al sirviente. Si afecta mucho, el valor del factor baja. Si Claro. afecta poquito, lo dejas casi igual. Lógico, ¿no? Porque si afecta, si tú le pones 0,99, va a salir muy parecido al valor actual. O sea, no lo estás castigando mucho el valor, porque tú ves que ese paso servidumbre está bonito, está pavimentado, está con muro, tiene su puertita y es de 1,20 m nada más. Y por ahí pasan dos viejitos que son los que viven al fondo, que ni bulla hacen, que ni se siente cuando pasan porque no son bullangueros, no pasan peleando, abren su puerta,
pasan calladitos hasta su predio que está al fondo y nada pasa. Entonces, ahí dice, no, el hecho de que el predio sirviente tenga ese paso no lo está afectando, entonces le pone 0,99, ¿no? Igual lo tienes que castigar, pero ya le quitas un 1% nomás del valor. En cambio, si es que ya por ahí tienes un sirviente donde pasan por ahí ganados, sus gallinas, pasan carros, camiones, ¿no? Imagínate que una ferretería, un depósito de una ferretería sea lo que queda en el dominante, y tu casa queda en el sirviente, pero tu dominante es un depósito de ferretería, y entonces tienes un paso a servidumbre de 4 metros. Entonces pasan camiones donde descargan, cargan todo el día, ahí 0,90, pues, ¿no? Ya, arquitecto, gracias. Muchas gracias. Ah, el factor depende del predio dominante. El factor, no tanto del predominante, depende de qué tanto te afecte al sirviente, qué tanta molestia le cause al sirviente, por decirlo de una manera, ¿no? Qué Ya, tanto sí. por ahí va la cosa. Entonces, rapidito, y con esta nos vamos al break, me dicen ustedes al toque, ¿cuál sería el valor unitario si el terreno vale 500 soles el metro cuadrado? Y el coeficiente que usen, les estoy dando en este caso, les doy yo ya, usen el coeficiente de 0,96. Le está fallando el internet a Arturo, nos comenta, con razón estás calladito. Claro, ya era raro ya que estés calladito, por eso dije que ahora se entiende que es por el internet. Con razón se sentía un ambiente de paz, ¿no? Se sentía algo así. No, mentira. $273,600, nos dice Elizabeth. Wendy también, 273,600. Mismo resultado, supongo que es porque o las dos están bien o las dos están bien mal. 273,600, nos agrega también Luis Fernando, dándole más posibilidad de que sea el resultado. Hoy ahí está, Karen nos confirma, pero Karen fue la que nos sacó 1.000.000 hace ratito. ¿Confiamos o no confiamos? Nos sacó 50 millones de dólares, nos sacó la vez pasada. No, es que lo que Ya nos pasa dice es que confiar, me entiendo, ¿eh? confundí en el anterior porque era 15 y yo puse 16 y por eso varía o varió en el resultado. Sí, no te preocupes, es una broma. Ya, parece que ese es el resultado, ¿no? 273,600. Entonces son 38 por 15, 570. Aplico el triple cuadrado del frente, salió normal, 285,000. Aplico el 96, 273,600. Correcto. Ese es el resultado. Como vieron, esta parte de los cálculos ya se puso, falta todavía un par de casitos más que son así también igual de sencillos. Lo más difícil fue lo de ayer, ¿no? El caso número 2, 3 creo que se partía en 3 partes, que hace por la parte de la vía 1, la vía 1. Estas partes ya son un poco más sencillas. ¿Cuál va a ser el truco en el examen? Que los reconozcas, porque en el examen no te voy a poner el predio, sirviente, no, en el examen aparece nomás el dibujo y tú tienes que reconocer a qué caso se refiere. Ese va a ser, digamos, el reto también en el examen, ¿no?
que vas a tener que reconocer el predio de qué caso está tratando. No, yo no te voy a indicar qué predio es qué caso. Tú tienes que identificar a qué caso le cabe el dibujo que yo te estoy poniendo. ¿Correcto? Ingeniero, solo va a poner el dibujo y nosotros ya interpretamos. Sí. No dice nada más. El postulado del enunciado simplemente dice tase, nada más, se acabó. Y ahí aparece una manzana enterita, la manzana de comer no, pues una manzana de urbanización. Aparece una manzana, una cuadra, y en esa cuadra están todos los casos, mezclados. Algunos se repiten, algunos no se repiten. La cosa es que tú tienes que sacarle el valor a todos los predios que yo te indique y ahí están mezclados los casos. No te dice el 53 es el que se trata de esto, el del predio dominante. No te dice, simplemente va a aparecer la manzana. Entonces tú reconoces a qué tipo de caso se aplica y aplicas el método. Ingeniero, ¿cuántos casos van a hacer para el examen? Te aseguro que en algunos casos se puede repetir, el caso 1 puede aparecer 2 veces, lo que sea, pero te aseguro que todos los casos que vamos a ver están incluidos en esa manzana. Todos. Más lo que, o sea, ¿qué viene en el examen? Todos los casos, más lo que vamos a ver mañana y lo que vamos a ver pasado. Entonces, y el tiempo se lo voy a dejar de tal manera que sea imposible que uno solo lo haga. Entonces, definitivamente necesitan colaborar entre ustedes. Y ¿cuál es la intención de hacer eso? Es de que evitar de que hayan algunos que se están ganando la nota por 2 o 3 que son los únicos que trabajan y el resto está que se gana, para evitar que vaya a suceder. No digo que esté sucediendo eso, pero para evitar que vaya a suceder, voy a recortar un poco el tiempo de entrega para que tengan la obligación de dividirse las tareas. Así Ingeniero, que yo le iba a pedir... todos los casos. Yo le iba a pedir que el examen empiece a las 7 de la mañana, pero como lo va a recortar, ya no le pido. No, el tiempo es más que justo, no te preocupes por eso, pero sin embargo sí quisiera, porque ya bueno, no espero que ustedes me comenten nada, eso ya queda entre ustedes, pero estoy seguro, ya cada uno quede en su conciencia, no me contesten nada, estoy seguro que en algunos grupos son de 5 o 6, hay 2 o 3 que son el que se carga todo el trabajo y algunos están pasando piola. Pero bueno, esos son los Ingeniero, sí. esos son los pro y contra de los temas grupal. Sí, va a ser grupal, pero el examen también de esa manera, porque si no, imagínate, con un examen como ese, de todos los casos posibles, más lo que vamos a ver de estudio de mercado, más lo que vamos a ver de tasaciones, de evaluaciones, 73 exámenes de eso corregir, eso no lo hago ni loco, no acabo nunca. Entonces, en definitiva, va a ser un solo examen, lo suficientemente complejo para que trabajen todos y con el tiempo reducido para que todos se tengan que dividir tareas. ¿Correcto? Entonces, nada, lo dejamos ahí por el momento para irnos allá a nuestro acostumbrado break. No sin antes, para cerrar la lista, si es que alguien llegó, a ver, ¿quién me faltaba? Todos están. Midma, ¿llegó Midma? Midma, ahí está, no, tu asistencia me faltaba. Ya está Midma, de ahí todos están. Los que ya nunca lo que ya no los he llamado es porque acá ya me aparecen varios inhabilitados ya. Ya está, entonces ya todos están. Listo, chicos, entonces nos hemos tomado un poquito más, son las 2:40, lo que quiere decir que 3:15 nos encontramos aquí para continuar con lo que falta. ¿Ya, chicos? Ok, ¿Listo? ingeniero. Listo, entonces nos vemos a las 3:15. 268 es el valor que voy a usar para el terreno, pero como ese es el caso en donde el triple cuadrado del frente es menor que el área, solo este valor es el que multiplico por 268 más lo que me falta para llegar al área multiplicado por la mitad del valor. Esta última línea es lo que ya hemos visto, ¿no es cierto? La forma de trazar acá. Acá el único cambio estuvo en hallar el FR y castigar el valor del terreno por este valor FR. Después esto ya lo han visto también, ¿no? Sí se entiende, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ingeniero. Entonces, disculpen, es una tasación normal
Es una tasación normal como el método número 1, sino que no usamos el 400, sino al 400 le metemos este castigo. Por no cumplir el lote normativo, lo vamos a castigar multiplicándolo por 0,67. Y me sale 17.162. Ese es el caso cuando no cumple el frente. Artículo 2C28. La evaluación de terrenos que tengan una profundidad o fondo promedio menor a 15 metros será reducida aplicando el valor con otro coeficiente, que es el FO, que lo voy a obtener fondo sobre 15. Este es el caso cuando el fondo es el que no cumple. El anterior era cuando el frente era el que no cumplía. Acá cuando el fondo es el que no cumple. O sea, con eso nos da una idea de que todo terreno por lo menos debe tener 15 de fondo. Lo que nos está diciendo el reglamento con este artículo es que parece ser que para las tasaciones o que para que un terreno sea pues considerado dentro de lo normal, por lo menos debe tener 15 de fondo. Entonces, ¿acá qué pasa? Lo mismo, valor unitario del terreno 400, en este caso el área sería 72, o sea 6 por 12. Triple cuadrado del frente, 108. En este caso, miren, área 72, triple cuadrado 108. ¿Qué quiere decir? Que voy a utilizar todo el área, ¿no es cierto? Voy a utilizar todo el área y lo debo multiplicar por el valor del terreno. ¿Por este valor del terreno? No. ¿Por qué no? Porque no cumple con los 15 metros, tiene 12 nomás. Entonces tengo que castigo. ¿Qué toca? Toca castigo. Como nuestro fondo es menor a 15, aplicamos el coeficiente del valor unitario del terreno, que sería fondo entre 15, o sea, 12 entre 15 que da 0,80, castigo el valor, 0,80 por 400 me da 320, y ahora sí, el área 72 por 320 me da 23.040, y ese es el valor del terreno cuando no se cumple con el fondo mínimo. ¿Qué tal? ¿Comprendido? Profe, una pregunta. Dime. En el valor de terreno, en el de acá, ¿por qué no se saca la mitad? En el anterior sí sacó la mitad nada más. Ya, eso nos remonta al caso número 1, al que vimos ayer, que les dije que hay que yo te entiendo, porque esa es la parte que siempre confunde un poquito. El caso número 1 que vimos el viernes, decía de que si es que el triple cuadrado del frente, o sea, este 108, es mayor que el área que voy a tasar, toda el área la utilizo para la tasación. Pero, si nos vamos al otro lado, es el caso anterior, el triple cuadrado del frente es 48 y el área es 80. Cuando se da ese caso en donde el triple cuadrado es menor que el área, entonces solamente lo que me mande el triple cuadrado es lo que lo multiplico por el valor del terreno. Y al resto del terreno por la mitad del valor del terreno. ¿Sí? ¿Más claro, López? Sí. Listo, con el ánimo que te caracteriza. Entonces, ahí está. Correcto, pero ese era el caso número 1. Espero que ese ya esté aclarado, ¿no es cierto? Ese es el caso número 1, pero como les dije desde el inicio, ¿se acuerdan? No se pierdan con ese tema del triple cuadrado del frente, porque eso es lo que les va a perseguir hasta el final con estos métodos. Listo, ¿comprendido entonces todos? ¿Alguna consulta más? Ingeniero. Listo, entonces quedamos. Entonces, a ver, ustedes díganme acá, ¿no es cierto? Primero la pregunta de... ya ven, vamos a ver, primero contestemos la pregunta que ya apareció abajo. ¿Qué pasa si es que el lote no tiene ni el frente ni el fondo mínimo? Ya que ya apareció esa preguntita abajo. ¿Qué pasa en el caso si es que el terreno no tiene ni el frente ni el fondo? ¿Se aplicarían las dos fórmulas, ingeniero, en ambos o cómo? Se aplican las dos fórmulas, cada fórmula te va a dar un resultado y después ¿qué haces? Claro, cada fórmula te va a dar un resultado y después se aplicaría el mayor que queda. Ya, cole, exactamente, muy bien pintado. Porque si se dan cuenta, el reglamento desde que empezó nos ha dado ese espíritu, ¿no? Entonces, eso no lo dice el reglamento, ¿eh? El reglamento no dice qué pasa si es que algún terreno no tiene ni el frente ni el fondo, ni tampoco te dice que utilices las dos fórmulas y que escojas el mayor. No te dice eso, pero pintado, con un buen criterio, da la opinión, que es también que es la mía,
¿Por qué? Porque el reglamento desde que empezó te viene diciendo eso, ¿sí o no? En varios artículos se ha repetido, entonces con eso tú captas lo que se llama el espíritu de la norma. ¿Cuál es el espíritu de esta norma? Que cuando pasen cosas o cuando pasen casos que son diversos, los tases de ambas fórmulas y luego escojas el mayor. ¿Se acuerdan? Hay varios casos en donde la norma te ha dicho, tásalo así, tásalo así y escoges el mayor. Tásalo de esta forma, tásalo de esta manera y escoges el mayor. Ese es el espíritu de esta norma. Entonces, es muy justificado que si te toca un caso como este, tú lo tases de las dos maneras, luego escojas el mayor y sin estar en el reglamento tendrías el sustento técnico, porque tendrías como demostrar que el espíritu de todo el reglamento desde que empezó fue que cuando hay casos ambiguos, los tases de las dos maneras y escojas el mayor. Siempre nos ha dado a escoger el mayor el reglamento, por lo tanto, estaríamos manteniendo el espíritu de este reglamento, ¿no? Muy bien, José. Entonces, a ver, ustedes díganme ahorita cuál sería, en este caso, el valor unitario del terreno son 1000 soles, el área son 100 metros cuadrados, el lote normativo mínimo es de 6 metros. ¿Cuánto vale este terreno? Ingeniero, me sale 72.625. Ya, a ver, guardamos el resultado hasta que me digan otros sus compañeros. 72.000 y pico, me dice Pintado. También me sale 70.916.5. Ya. Muy bien, a ver, parece que ese es entonces. A ver, ¿alguien más? $72.875. Ahí está, faltabas tú, Luis Fernando. Triple cuadrado del frente, 5 al cuadrado por 3, me da 75. El frente sería 5 entre 6, 0.83, o sea, el valor del terreno ya no sería 1000, sino 830. Como el triple cuadrado del frente es 75, pero el área es 100, entonces 75 es lo que multiplico por 830 y 25 por 415, que sería la mitad de 830.
Me sale 72.625 soles. ¿Listo con todos? ¿Comprendido? Ya la resolución está quedando grabada, pues, ¿no? Para el que no lo tiene. Sí, a ver el resto. ¿Qué fue? ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ingeniero. Listo. Ya después del almuerzo vienen más adormilados. Artículo 12.29. Si un inmueble se encuentra situado parte en tierra firme y parte en el mar, lago o río, solo se considerará como valor del inmueble la parte no inundable del área, señalándose como límite entre esta y la marítima, lacustre o fluvial, el nivel de más alta marea o creciente ordinaria. No tiene ejercicio este artículo, pero lo que nos dice es que si tienes el terreno que está, por ejemplo, en la playa, pero que algunos meses del año o algunas partes están inundadas por el oleaje, por ejemplo, solo se va a tasar la parte que no sea inundable, la parte no inundable. ¿Sí? Pero, ingeniero, ¿qué para construir no directamente no tienes que tomar esa área? No se puede construir en esa área, ¿no? Sí, pues eso es lo que, bueno, entiendo al menos. Exactamente. Y eso también es lo que yo me pregunto. ¿Por qué el de este artículo y la ley de playas? Correcto. Esa es una buena observación. Porque eso mismo también me pregunto yo. Está este artículo donde dice que si es que te toca tasar un terreno que de alguien que dice que es dueño de esta parte, pero además también tenemos la ley de playas. La ley de playas es esta, donde nos dice que esas zonas, así como está acá, no pueden ser titulables. Los 50 metros después de la línea de marea, por ejemplo, es parte de la zona, es área de playa todavía. O sea, esto que es variable, a esto le llaman variable, en donde las olas van y vienen. Después, de donde se calcula que siempre llega lo último de la ola, desde donde llega la ola más en un estado normal, obviamente, se cuenta 50 metros y todavía se considera área de playa. Después de eso, 200 metros más se considera todavía dominio restringido, o sea, nadie puede decir soy dueño de esta parte. Y desde aquí en adelante recién se puede lotizar, recién pueden aparecer las casas. Entonces, bajo ese método, no habría un domicilio que tenga un predio que tenga una zona inundable. Sin embargo, en el reglamento nos dice así, de repente se refiere a predios que necesitan tasarse, pero que no están inscritos, o sea, posesiones, por ejemplo, porque yo en Quiriguá, cuando no estaba haciendo tasaciones ahí le estaba construyendo la casa de campo a un cliente, a un notario que tiene su casa de campo ahí en Quiriguá, y me encargó para construírsela, y ahí me di cuenta que cuando estaba construyendo esa casa de campo, la chacra que daba para atrás, estaban ahí, a 1 metro del río, que pasa por ahí también. Y decía, vaya, pero se supone que esta zona el señor ya está cosechando, lo había cercado como suyo, pero obviamente era una posesión, no tenía ni título ni nada, porque estaba ahí a 1 metro del río nada más. Entonces, pero si es que tú vas a tasarlo a ese señor te pide que le tases su terreno, digamos, lo que tiene en papeles lo tasas de una manera, pero eso que está ahí en el río no es parte de algo que él va a titular, pero lo está usando y está sacando provecho de eso. Entonces, digamos que debe tener un valor también. Ya tú le descontarás el término de que eso no puede ser titulable, de que es una zona inundable, ya le pondrás todos los factores que quieras, pero es parte de su posesión, entonces debería entrar en la tasación, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va este artículo, ¿no? No tanto porque admita de que se pueda titular a alguien o alguien pueda ser propietario de zonas inundables. Yo asumo, y ahí sí también está mi comentario nada más, porque yo no he hecho el reglamento, bueno, entonces también, al igual que ustedes, igual que su compañero que se dio cuenta de este detalle, asumo yo que se trata de esos casos, porque después, legalmente hablando, tú jamás vas a poder titular un predio que esté a 50 metros de la playa o de un río. ¿Comprendido?
Ingeniero, eso pasaría en Belén, en Iquitos. Tiene esa característica. Seguramente, no conozco, pero seguramente. Entonces todo ahí debe ser informal. Hablas de las zonas en donde las propiedades están prácticamente sobre el agua. ¿Esa es la parte de Sí, Iquitos? ingeniero, áreas sumergidas. Ese es un detalle bien interesante, ¿no? Sino que a veces uno no se pone a pensar en esos detalles si no le pasan. Pero mira, gracias, Luis Fernando, es un detalle bien interesante porque sí, pues, ¿no? Esa es zona inundable y acá nos dice de que la zona inundable no debe tasarse. Y las casas están sobre la zona inundada. Eso es totalmente zona inundable. Ya me picaste, ¿ah? Buena pregunta. Vamos a ver si es que eso tiene, o sea, ¿qué quiere decir? Que esa zona no vale cero. Porque acá el reglamento nos dice que no se debe ponerle valor a las zonas inundables. Qué interesante pregunta, ¿eh? Buena. No lo había pensado, porque como a veces no lo piensas cuando no te pasa, ¿no? Mi Y sí, 20, ingeniero. sí, ya, cañón, está bien, ¿ah? No, sí, no, por si acaso las intervenciones de todos ustedes están súper. Ingeniero, entonces esos inmuebles no se podrían tasar. Eh, los que están en el mar o... Claro, ¿no? En el Pero mar no. se me había ocurrido una pregunta. Yo he visto un restaurante que están como en el muelle, pero están sobre el nivel marítimo. Entonces, ¿cuánto valdría eso si se podría tasar o tendría valor cero? Claro, no, claro que tiene un valor porque es un negocio, sino que lo que pasa que ahí lo que seguramente tasas ya es la parte de la plataforma, ¿no? Que supongo que también por ahí iría en el caso de lo que nos comenta su compañero de Iquitos. Diferente es que yo tenga mi parte en el terreno al mismo nivel y que lo que se refiere al reglamento es de que sea zona inundable, o sea que yo taso, te digo, ¿sabes qué? Mira, ahorita tú que vives junto al río, por ejemplo, y tienes tu casa junto al río y ahí tienes como 100 metros al lado del río. Entonces yo te lo taso. O sea, ¿qué es lo que quiere el reglamento, a mi parecer? Decirte, yo te taso tu casa junto al río, ahí 50 metros, y te digo, vale, ¿sabes qué? Vale 100.000 soles. Y luego al año siguiente hay el fenómeno del niño que suele haber por acá, por esta zona. Entonces hay el fenómeno del niño que acá, ese fenómeno acá te desplaza cuencas a veces, ¿no? Desaparece a veces zonas y las vuelve a aparecer otras. Entonces eso de repente quiere evitar esto, que yo venga dentro de 10 años o 5 años y tengo los papeles inscritos que dicen que tu terreno vale, que tiene 100 metros y cuando voy ya no hay, pues, porque ya el río ya se movió, ya inundó esa parte y esa parte del terreno tasada ya no existe. Ya. Entonces parece que eso es lo que quiere cubrir esta parte del terreno. Pero ahora, si tú me dices que, por ejemplo, en Lima, me parece que la rosa náutica es la que tiene las características que tú me dices, Sí, y queda así encima, ¿cómo no cabría pues en la vida que alguien te pregunte cuál es el valor tasable y tú le digas, bueno, como está sobre el agua, su valor es cero? O sea, regálamelo mejor, porque claro, no. regálamelo porque no vale nada. Entonces, obviamente, ni loco que estuvieras, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo creo que se aplica, sales de este artículo, no aplicas eso, y ya les das otros valores en términos de su valor comercial. Y no consideras eso como zona inundable porque si la marea sigue avanzando, no lo va a inundar, pues, ¿no? Sino va a seguir avanzando Claro. en esa figurita, avanza los 50 metros, retrocede, avanza, retrocede, pero la parte que está sobre el muelle sigue estando sobre de. Ahora, ¿cuál es el valor comercial de esa zona? Ya es cuestión del estudio de mercado de esa zona, pues, ¿no? Pero esos lugares, más que todo, van a valer por su estima comercial, más que por el tema del terreno, va a valer por su alrededor, es la gente que está al costado, cuántos valen los predios de las casas o situaciones que van al costado. Y al margen de eso, el valor comercial de eso, porque no solamente la gente que vive ahí va a ese lugar va un montón, porque ahí te venden un ají de gallina a 40 soles. Sí. Entonces, el tema ahí es un tema comercial más que todo, pero es una buena pregunta relacionada con la de Luis Fernando también. En el caso de Iquitos, sí, porque las casitas que están ahí no deben tener un valor comercial muy alto, pero ¿cómo obtienes el valor? Seguramente igual, pero de repente se aplicará lo mismo. No es parte sumergible porque las casas no se van el agua no entra en las casas, ¿no? Sino que el agua está sobre las casas. Entonces, de repente a eso es que no se le llama parte inundable. Podríamos pensar por ahí. Pero, sin embargo, me han dejado esa espina para yo también investigar por mi parte y consultar
muy bien más el tema. El tema sobre todo los Iquitos, el tema de la rosanáutica sí es una excelente pregunta también para que quede para el detalle de todos, pero sí, ahí sí me queda más claro que el valor de eso yo al menos lo sacaría del puro comercial. Y obviamente, como estamos de acuerdo, pues Piero, jamás en la vida hubiéramos podido decir que eso no vale, que vale cero, ¿no? Entonces, Gracias, ingeniero. ese es este reglamento. Ya no tiene ejercicio, sino que es simplemente para que tomes en cuenta este detalle. Con sus excelentes aportes, creo que quedó más claro el tema. Artículo 2C30. La tolerancia aceptable en las diferencias de medición que encuentra un perito con relación a la que figura en los títulos de propiedad son las siguientes. O sea, en el título de propiedad dice unas medidas y cuando tú lo mides dice otras. Entonces, ¿hasta qué grado te permite que tú digas, ok, está bien? O ¿hasta qué grado te permite que tú digas, no, estas medidas están mal? Tú pones, el reglamento te dice que igual tú pongas las medidas que dice el título, ¿ah? Pero abajito, en el lado de observaciones, recuerdan en el informe que tenían las observaciones que no sabíamos para qué iba o estaban así, por ejemplo, este puede ser un caso. Ahí tú colocas, por si acaso hago mención que, si bien es cierto en el reglamento, en el título, dice estas medidas de linderos y esta medida para el área no son las que son en la realidad porque mide tanto. Y te dice lo siguiente, en medidas lineales, en terreno plano, te permite un error del 0.5%. Y en terreno accidentado, del 0.8% para medidas lineales. Para áreas, el reglamento para terrenos de forma regular te permite un error del 2% y para terrenos de forma irregular del 2.5%. En caso que las medidas lineales y áreas estén fuera de las tolerancias, el perito dejará constancia de la diferencia y ejecutará la evaluación de acuerdo a las medidas y áreas que figuran en los títulos de propiedad o certificado que correspondan. O sea, tú igual nomás tasas con las medidas de los títulos. Así estén mal, tú igual lo tasas con la medida de los títulos. Para mí debería ser con la medida real. Sin embargo, el reglamento no te puedes pasar por encima. Te dice, tú igual tasa nomás con la medida que dicen los títulos, pero ahí por ahí en las observaciones aclaras que esas no son las medidas. Así dice, ¿no? Así dice el reglamento y hay que hacerle caso. Entonces, ¿qué quiere decir por lo que está acá arriba, ¿no? Que si dice para terrenos en áreas, por ejemplo, en áreas, en terreno de forma regular, 2% se permite para que esté bien. Entonces, quiere decir que si en el predio, 2%, ¿ya? Si en el predio tiene 100 metros, si el predio tiene 100 metros, el 2% de 100 es 2. 2 para arriba y 2 para abajo. O sea, si el predio tiene 100 metros cuadrados y tú verificas y te sale 101, está bien. Si te sale 102, está bien. Si te sale 99, está bien. Si te sale 98, está bien. Si el terreno fuera un cuadrado, por ejemplo, para que quepa dentro de la forma regular. Pero si el terreno mide 100 y tú te sale 105, ahí tienes que observar. Lo tasas igual con 100, ¿eh? Pero tú observas que hay un error en la medición y que el área que tú has obtenido es de 105 metros cuadrados. Porque ya 5 sería 5% de error, sobrepasa ya el límite que es el 2%. Y para medidas lineales es un poquito más exigente, dice el 0.5%, o sea, si te dice el lado de este terreno tiene 20 metros, ¿cuánto sería el error máximo permitido? A ver, si es que el lado, estoy hablando de medidas lineales, o sea, la primera denominación, el terreno es plano y una medida lineal como uno de los lados tiene 20 metros y tú vas al campo, ¿cuánto es lo que tiene que medir para que lo consideres bien? ¿De cuánto debe ser el error? ¿Se entiende la pregunta? De 1. ¿1 metro? No estoy seguro si es de 1 metro o 1 centímetro. 0.5. ¿Cuánto sale el resultado? Dice que es 0.5%, ¿verdad? 0.5%, no es 0.5, es 0.5. Claro, sería 0.05. ¿De cuánto, ingeniero? ¿Cuánto es la línea? 20 metros. 10 centímetros de tolerancia. 10 centímetros de tolerancia puede ser, ingeniero.
10 ¿Por qué? centímetros, ingeniero. Ajá, correcto. Porque 0.5%, o bien hace 0.5 entre 100, si no te confundes, si no, si lo quieres escribir en decimales, 0.5% sería como poner 0.005, dos ceros, ¿no? Por ahí escuché, no vi quién fue, pero me dijo con 0.05, no, te falta un cero ahí. 0.005, eso es 0.5%. Eso multiplicado por 20 me da 0.1. ¿Pero qué es 20? Metros. Como el 20 es metros, ese resultado también está en metros. O sea, sería 0.1 metros. O sea, 10 centímetros. Entonces, quiere decir que para una línea de 20 metros, me están permitiendo un error máximo de 10 centímetros, que pueden ocurrir hacia arriba o hacia abajo. Podría ser 20 metros 10, y tú dices, ah, normalazo, pasa piolas, que pase este tema normal, lo tomo como bueno. O puede ser, por ejemplo, 19 metros 90, también pasa, ¿no es cierto? Esto aplica para arriba y para abajo. Entonces acá, por ejemplo, ustedes díganme, si en el título figura una línea recta como 300 metros, ¿cuáles serían sus tolerancias para terreno plano y para terreno accidentado? La línea figura de 300 metros. De 1 metro y medio en lo que es terreno plano. Porque es 0.5%. 0.5%. Y de 2 metros con 40 centímetros en un terreno accidentado. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo todos? O sea, ingeniero, se multiplica, ¿no? 300 por 0.005, sale 1.5. O sea, 1,5 metros. Ajá. Y en el 0.8 sale 2.40. Y en terreno accidentado 2.40. O sea, el terreno accidentado es cuando no es planito, ¿no? Estás midiendo una línea, imagínate que con tu wincha midiendo un lado de un terreno, pero este terreno tiene baches, pues sube, baja, ahí como que la wincha te va a fallar, ¿no es cierto? Ahí la wincha va a tener algún error por lo que está subiendo y bajando, entonces por eso te dan hasta el 0.8, que ya para una línea de un terreno grande de 300 metros, son 2,40 metros de diferencia que te permite el reglamento para que tú digas que está bien, ¿no es cierto? Entonces, para plano 1,5 se dice, ¿cuál sería la respuesta correcta? Que tiene una tolerancia de más menos 1.5. Porque ese error puede ser para más, pero también puede ser para menos. O sea, puede medir 300 metros, puede ser 301.5, pero también puede ser 298.5. ¿Correcto? Entonces, por eso la respuesta correcta siempre es, tiene una tolerancia de más menos 1.5 metros. Y para accidentados sería 2.4, o sea, tiene una tolerancia de más menos 2.4 metros. Y ahora, si fueran 300 metros cuadrados, si el terreno mide 300 metros cuadrados, ¿cuáles son las tolerancias para terreno regular y para irregular? Lo mismo, sino que aplicando los otros porcentajes. Sí, sería de 6 metros cuadrados y 7.5 metros cuadrados. 6 metros cuadrados de tolerancia si el terreno es regular y 7 y pico si es que es 7.5. 7.5 metros cuadrados en caso sea irregular. ¿De acuerdo? ¿El resto? Sí, ingeniero. Sí, está bien. Correcto. Entonces sería 300, facilito, ¿no? Le sacamos el 2%, más menos 6 metros. Hay metros cuadrados, hay un error ahí. Tiene una tolerancia de más menos 6 metros cuadrados, me olvidé del cuadrado ahí. Y para el otro lado son 7.5 y tiene una tolerancia de más menos 7.5 metros cuadrados. Falta el 2 ahí en el caso de tipeo de las tolerancias. Correcto, y así es como obtenemos las tolerancias. Capítulo D. Y este es el último ya que vemos en tema de tasación, porque lo que sigue en el reglamento
no es que no nos competa, sino que el reglamento continúa ya hablando de tasaciones de predios rústicos, seriazos, que también nos compete porque nos puede tocar, sino que ya, bueno, por tema de tiempo lo vemos hasta este capítulo, pero de ahí el reglamento continúa con más casos, más de rústicos, seriazos, incluso hay tasas también de animales, hay tasa de barcos, ahí es bastante completo el reglamento. Entonces, artículo 2D31. En la evaluación de las edificaciones, B, se incluirá la totalidad de las construcciones existentes, tanto edificaciones principales como las obras complementarias y las instalaciones fijas y permanentes. Para este efecto se tomará en cuenta los siguientes factores. En el caso de la evaluación reglamentaria, el área techada y los valores unitarios de edificación, que según los casos serán los valores oficiales que hayan sido aprobados por la autoridad competente y que estén vigentes a la fecha de evaluación. En el caso de la evaluación comercial, lo que el perito obtenga por su propio estudio de mercado, aplicando los factores de depreciación. Ya habíamos visto esta parte. ¿Qué nos estaba diciendo? Que cuando es tasación reglamentaria, vamos a utilizar todos los cuadros. Todo se saca por cuadros cuando es evaluación reglamentaria. Ya habíamos dicho esto. Y cuando se trata de una evaluación del tipo comercial, el valor del terreno se obtiene por el propio análisis del tasador y su propio estudio de mercado inmobiliario de la zona. O sea, el valor del terreno no lo sacas de tablas, sino que lo sacas del estudio de mercado. Más el factor de depreciación. La depreciación de por antigüedad y estado de conservación según el material predominante. El valor de la edificación se obtiene deduciendo la depreciación del valor similar a nuevo. Ahí está una primera formulita que lo vamos a ver el jueves. El valor de edificación es el valor similar a nuevo menos la depreciación. Lógico, ¿no? ¿Cuánto vale la edificación? Lo que valía cuando era nueva, ¿se acuerdan cuando hacían el valor reglamentario? Y esos valores, ¿qué te daban? Te daban un valor nuevo, ¿no es cierto? Luego ustedes aplicaban la depreciación y te salía uno que se llamaba valor unitario depreciado. Eso era el que a nosotros nos importaba, porque es lógico, ¿no? ¿Cuánto vale cualquier cosa? Lo que valía cuando era nuevo, menos lo que se ha depreciado. Esta relación ni siquiera deberían ponerla porque es súper lógica, pero ahí está. El valor de la edificación es el valor similar a nuevo menos la depreciación. El valor similar a nuevo se obtiene multiplicando el área techada por el valor unitario de edificación. Ya ustedes lo han visto eso. El área techada por el valor unitario de la edificación obtengo el similar a nuevo. Y la depreciación se determina tomando el valor similar a nuevo por un porcentaje, que ya sabemos de dónde sale ese porcentaje, por la antigüedad, el estado de conservación, que varía de acuerdo al material de construcción. Ya ese también lo hemos visto, ¿no? El porcentaje de la depreciación ya sabemos de dónde sale. El valor de la edificación será la resultante de la aplicación de la siguiente fórmula. El valor de edificación es igual al área techada más el valor que está saliendo del valor unitario de la edificación, pero al final no se compliquen que llega a ser lo mismo que ya habíamos visto antes. ¿Correcto? Lo vamos a ver con un ejemplo. Ahorita lo estamos leyendo simplemente. En todas las tablas de edificación, y acá nos dice un dato que ya también les había comentado, las tablas de depreciación son 1, 2, 3 y 4. El perito debe estimar y justificar los porcentajes de depreciación que no se encuentren tabulados. O sea, si es que hay un porcentaje ahí en bueno, malo, muy malo, que no te parece que esté ahí representado, si estás en duda entre si ponerle bueno o regular, entonces dices, no, para mí esto no está ni bueno, pero tampoco quiero ser tan malo de ponerle regular, pero tampoco merece un bueno. Entonces tú puedes ponerle, lo que te está dando el permiso del reglamento es que tú puedes ponerle el porcentaje que gustes, siempre y cuando después lo justifiques y digas por qué, ¿no? ¿Por qué te está saliendo de la tabla? Ah, porque bueno, he tabulado, porque yo he visto que, si bien es cierto, hay zonas que sí tienen mantenimiento en la casa, hay muchas zonas que están sin mantenimiento, incluso están a punto de colapsar, entonces para mí no le cabía ningún porcentaje, por eso he optado por ponerle este porcentaje que es el que yo estimo que es el que representa de mejor manera a el estado de conservación del predio a tasar. Ah, ya ves, mira, me salió improvisando un floro más o menos simpático. Así más o menos es lo que tienen que colocar. Si es que están en este caso, en donde no les cuadra el porcentaje de la tabla de depreciación y necesitan ponerle un valor que ustedes tabulen. Las edificaciones con características o usos especiales, las obras complementarias, las instalaciones fijas y permanentes, así como las construcciones inconclusas,
Se evaluarán de acuerdo a los elementos que la conforman y las depreciaciones por antigüedad y estado de conservación serán estimadas por el perito en concordancia a la vida útil de dichas obras. A veces pasa también eso, en la Universidad Nacional de Trujillo, aquí el pabellón de Derecho iban a hacer una ampliación y no sé por qué razón quedó a la mitad. Hicieron el primer piso y el segundo piso está puro fierro. Y ahí quedó. Y lo abandonaron. Y ya lleva como, antes de que empiece la cuarentena, fui a dar una vuelta por ahí, por la universidad, y seguía todavía ahí el pabellón sin construir. Si es que alguien mandara a tasar eso, tendría que mandar tasar el primer piso y el segundo piso tasarlo en función de lo que se ha utilizado, el avance en todo caso de la obra, porque ahí no hay nada terminado, pero no quiere decir que no valga nada, ¿no es cierto? Para el caso de evaluaciones reglamentarias se aplicará el factor de oficialización, que nosotros ya sabemos qué cosa es el factor de oficialización, es el factor que se multiplica a lo que son obras complementarias. Ahí les hago recordar el artículo 2A7, donde nos dice qué cosa es el factor de oficialización, y sabemos que para el año 2020 el factor de oficialización es 0.68. Esto ya no lo van a aplicar, porque esto es para tasaciones reglamentarias, o bueno, sí, si es que ustedes en la tasación comercial que van a hacer, van a enriquecer su trabajo, también ampliándole con las tasaciones de los valores similar a nuevo, eso, van a tener que usar el valor de oficialización. Sin embargo, ¿qué pasa en esta configuración virtual? No sería ya muy justo si es que les dejo como trabajo que me hagan una tasación comercial completita, porque las clases acá son por día y normalmente esto pues se deja de semana a semana. Entonces, si yo mañana les voy a enseñar estudio de mercado y el jueves les voy a enseñar la fórmula de tasación, ¿cómo les digo presenten proyecto final para el viernes la tasación completa? Eso sería realmente un poco ilógico. Entonces vamos a abordar estas partes de manera teórica y aplicar lo que se pueda, pero no hay proyecto final ni trabajo final respecto a eso, porque no tendrían tiempo, que sería injusto también de mi parte ya dejarles de un día para otro lo que normalmente dejo de una semana para otra. ¿Correcto? Artículo 2D 33. Podrá considerarse una edificación en desuso. O sea, cuando tú puedes decir, esta edificación está en desuso, es cuando ya no se utiliza para el objeto a que fue destinado, valuándola con el valor relativo en función de su aprovechamiento o utilización para otros fines, o bien declarándola sin valor cuando no pueda ser aprovechado de manera alguna. O sea, si tú tienes un terreno comercial, te dicen, vaya a tasar este terreno comercial, y cuando vas ya no tiene función comercial. ¿Que vale cero? No, no vale cero, pero debes tasarla en función del uso que ahora le dan. Vivienda, almacén, qué sé yo, ¿no? O declararlo en todo caso sin valor cuando ya no puede ser aprovechado de ninguna manera. Si tú ves que ahí no hay ningún uso ni nada, entonces por ese tema ya no tendría ningún valor. Tratándose de obras, pero ojo, siempre hablo de la edificación, ¿eh? El terreno jamás pierde valor. Yo cuando te estoy hablando de que algo pierde su valor, que se considera sin valor, siempre hablo de la edificación, jamás del terreno, ¿eh? Separemos siempre esas dos cosas, chicos, ¿eh? Una cosa es el terreno y otra cosa es la edificación. Cuando hablamos de que las cosas pierden su valor, de que ya no vale, de que si no es su uso ya no le voy a descontar, o que le voy a aumentar si es que vivo al lado de Michael Jackson, o si vivo al lado del delincuente más delincuente, se descuente el precio. Hablo de la edificación. El terreno no pierde su valor, más bien lo que normalmente sucede es que el terreno aumenta su valor. ¿Correcto? Entonces... Ingeniero, ¿el terreno nunca se devalúa? Jamás, jamás. El terreno no se va a devaluar. Lo que va a pasar normalmente es que, o sea, el terreno no se deprecia. El terreno puede perder valor por el tema comercial de toda la zona. O sea, si toda la zona se vuelve, o sea, que estábamos hablando de un terreno en un lugar que valía X, que valía 50, por ejemplo, y después toda la zona se vuelve, pero con una delincuencia atroz, eso no es depreciación. A eso no se le llama depreciación. Lo que pasa es que el valor comercial del terreno ha caído. O en todo caso, si el terreno mejora en función de sus aprovechamientos urbanos, lo que va a pasar es que el terreno sube su valor comercial, que es distinto a depreciar. Depreciar es perder un valor, en cambio, que ya no se recupera incluso, ¿no? En cambio, en el terreno no va a perder el valor
su valor por vía de depreciación no lo pierde jamás. Lo que hace es que comercialmente puede valer menos o comercialmente puede valer más. Es como ejemplo, cuando pasa esto de Venezuela, mucha gente de plata, de por ejemplo Perú, viajaba a Venezuela a comprar terrenos allá. ¿Por qué creen? Porque estaban más cómodos. Claro, porque su valor comercial de esos terrenos habían bajado. Entonces, lo que antes valía, por ejemplo, $200,000, ahora te lo estaban vendiendo por 50, por decir, ¿ah? No tengo el dato, pero por decir, me cuentan que 4 o 5 veces menos. Te lo vendían a 5, lo que es un terreno de $200,000 en Venezuela, te lo estaban rematando ahorita en 40,000, por ejemplo. Entonces, algún empresario de dinero de acá viaja para allá y se compra unos 5 de esos terrenos. ¿Y qué hace? Espera. Ahora, se la juega también, ¿no? En un gobierno como el de Venezuela se la juega a que se lo quiten, se la juega a que no le hagan caso, se la juega a que se lo invadan. O sea, tienes que tener toda una logística para eso, no es simplemente que lo vas a comprar, tienes que tener toda una logística para cuidar. Pero si es que tienes todo eso, ¿qué hace ese empresario después de haber hecho esa compra? Espera, tranquilo. Como tiene capital, no le importa, ahí está su inversión. Simplemente espera a que todo esto pase. Espera hasta que Venezuela caiga ese dictador y vuelva a ser lo que era antes, ¿no? Vuelva a ser lo que era antes. Y cuando Venezuela se recupere, no sé, 10, 15 años, no sé, ese señor está tranquilo, esperando simplemente. Cuando Venezuela se recupere, digamos, en 15 años, él regresa y su terreno ya que lo compró en la 40, de repente regresó a su valor original o de repente ahora vale más y ahora sí lo recupera su inversión. Ese es el de los bienes raíces. Hay mucha gente que hace eso. Acá en el Perú, ya sin ir tan lejos, está atenta, tiene su capital y está atenta en los periódicos y todo, y terrenos de remate, lo que conversamos de las liquidaciones de los bancos y eso compran. Se va y se avientan con esos terrenos y luego esperan un poquito a que el valor se reponga y lo venden y lo pueden, y obtienen muchas ganancias. Y de eso viven, ¿eh? De eso viven, de lo que es la compra y venta de inmuebles. Simplemente lo que tienes que tener es un buen capital inicial y la capacidad de poder esperar, porque esa espera, cuando yo te digo espera, te estoy diciendo espérate unos 5 o 10 años. O sea, tienes que tener tu plata ahí estancada sin que te afecte unos 10 años para que puedas ver una real diferencia entre el valor de un terreno. En el caso de acá, de una urbanización Santa Rosa, que se llama acá en Trujillo, la diferencia, la subida de los precios de los terrenos fue tan abismal que te estoy hablando de terrenos que costaron algo de 30,000 soles, 30,000 soles en el 1997, 98, para el 2000 y pico, valían 205,000. Saca tu cuenta. Mira cuántas veces más. Tuviste que esperar como 20 años quizás, pero después de 20 años ese precio estaba como 20 veces más. Hay un ejemplo muy bonito de Argentina, creo. No me acuerdo cómo se llamaba, un puerto, creo, Puerto Madero, que, bueno, el valor de los predios se elevó muchísimo de acuerdo a la infraestructura urbana que se hizo recientemente. Claro, o sea, ¿cómo es que se suben los valores de los precios? Así, justamente por eso. Si tú le das valor al terreno, está ahí y siempre va a estar ahí, pero si le das valor a su entorno, obviamente generas el interés comercial de la gente y eso va a hacer pues que suba su valor, ¿correcto? Entonces, con eso pues, queda claro. Cuando hablamos de que algo pierde su valor por temas de depreciación, estamos hablando solo de la edificación. El terreno no se deprecia, el terreno siempre va a estar ahí. Si pasa un terremoto, por ejemplo, y bota toda tu casa, por decirlo, y tú quieres tasarlo, no puedes decir, no, me quedé sin nada. El terreno siempre va a mantener su valor. Se tasa el terreno. Todo, no puedes tasar nada porque todo está destruido. Una casa en desuso, por ejemplo, ya, eso no tendrá valor, pero el terreno siempre va a tener un valor. Eso estoy siendo repetitivo con este tema porque ese es un concepto muy importante en el tema de la tasación. Separar muy bien lo que es terreno de lo que es edificación.
Tan separado tiene que estar que la tasación se hace así. Tú tienes que presentar un valor del terreno y un valor de la edificación. Cuando hicieron la tasación reglamentaria, recuerden, también les hice hacer así. Valor del terreno, valor de la edificación y valor de obras complementarias. Están separados porque su aplicación se lo ve de manera separada. ¿Correcto? Está claro, ¿no? Listo. Entonces, tratándose de obras en proceso de edificación o no terminadas, el perito evaluará las partes construidas a valores por partidas, aplicando un precio unitario al área total de la obra si el avance es uniforme. Artículo D34, la depreciación se determinará de acuerdo al uso predominante, a los usos predominantes con los porcentajes que se establecen en las siguientes tablas. Cuando se trate de edificaciones especiales o con sistemas constructivos no convencionales, el perito determinará el porcentaje de depreciación por antigüedad y uso, debiendo fundamentar el criterio apropiado. ¿Qué pasa si tu casa está hecha de un material que no está en las tablas que nosotros ya vimos? Criterio del perito, ya tú sabrás. No tienes que saberlo todo tampoco. Si te tocara el caso, puedes pedir ayuda, puedes pedir consulta a algún experto en algún tipo de material, ¿no? Básicamente, eso sucede mucho. Acá hay un curso en arquitectura que no sé si es que ya lo habrán removido de su currícula, pero acá en la arquitectura UCB tiene un curso gestión constructiva 4, me parece, que es la que tiene las construcciones con materiales no convencionales. Y ahí entra, por ejemplo, el adobe. Sí, ¿no? ¿No me equivoco? Sí, ingeniero. Sí, el ciclo pasado lo llevé. Ya, ese por ejemplo, tiene para lo que es construcciones en adobe. Ya está. Ese curso a mí me habían ofrecido llevarlo en más de una oportunidad, pero yo nunca acepto llevar ese curso porque yo no sé, pues. No conozco, yo nunca he construido en Adobe, no conozco eso, entonces yo no me siento cómodo dictando ese curso, o si lo hubiera dictado no me sentiría tan cómodo dictando ese curso porque me pararía a decirles qué, porque si es que, al menos si yo fuera de Adobe y yo voy a dictarles construcciones en Adobe, yo no te voy a decir, ya a ver, hazme el trabajo y preséntame una fotito de una casa en Adobe y háblame, no, pues si llevas el curso con ingeniería es porque yo te voy a decir, a ver, calculemos la resistencia del Adobe, a ver, calculemos el módulo de compresión del Adobe, o sea, por qué tiene ese ancho, por qué, cuántos kilos puede sostener ese muro, cómo es que se arma con lo que hacen las veces de columnas, cómo resiste la cimentación, eso es lo que tendría que ver, no simplemente vamos a hacer adobitos y hay que mirar la fotito y que se ve bonito, no, pues así no, me gustan los cursos. Entonces, yo no sé de eso. Entonces no puedo llevar yo un curso y pararme a hablar de lo que no sé. Básicamente, al menos yo sí no lo hago. Prefiero tener menos horas y sentirme bacán con los cursos como ahorita, por ejemplo, ¿no? Se pasa la hora rapidito cuando uno habla de algo que le gusta. Pero cuando por ahí a veces te toca un cursito de algo que no es lo tuyo, o sea que la pasas un poco verde. Me pasa a mí eso con ese curso. Entonces, si a mí me tocara tasar alguna casa de Adobe, sí, que no me ha tocado tampoco, pero si me tocara, yo tengo un amigo que es experto en ese tipo de construcción, entonces yo le consultaría y le diría, ¿qué parámetros tú usarías para saber si es que esto está, aparte de grietas, ¿no? Aparte de grietas y cosas que se vean, que estén a la vista, ¿no? Que sobre el tema del uso de conservación, yo le diría a él, ¿no? ¿Qué más tengo que ver acá, ¿no? ¿A qué cosa hay más que ver? ¿Cuánto es lo que se considera en antigüedad para que este tipo de material? ¿Qué espesor debería ser el adecuado para yo decir que está bien? ¿Qué altura de piso a techo debería tener para que esto esté considerado bien? El tipo de techo, ¿cómo debe estar amarrado para yo esas partes no las conozco, pero si me tocaría, tendría que consultarlas, ¿no? Entonces, igual te dice acá, que el perito, si es que no está contemplado, en el caso del adobe sí está contemplado en la tabla, pero si estuviera un material que no está contemplado, entonces tú tienes que el criterio para ponerle el estado de antigüedad. Y las tablas son las que ya usamos. La número 1 que es para casas, la número 2 para tiendas, la número 3 para edificios y oficinas, y la número 4 para clínicas, hospitales, cines, industrias, colegios, talleres. Ya las tablas las hemos visto, ya las conocen. ¿Hasta ahí alguna consulta o comentario, chicos? ¿Cómo va el sueño? Ingeniero, ya que toca el tema del adobe, digamos que cerca del centro histórico de Lima, por el área del RIMAC, hay muchas edificaciones con esas características y creo que en esas edificaciones se podría aplicar
lo mencionado, ¿no? Con el tema de obviamente con el asesoramiento adecuado, pero hay muchas propiedades con esas características, más que todo cerca al centro histórico de Lima. Claro, ya igual sucede acá en Trujillo, ¿no? En el centro histórico de Trujillo también hay bastantes de ese tipo. Lo bueno es de que acá en el centro histórico, cuando tú evalúas ese tipo de construcciones, te vas siempre por el tema comercial y como la mayoría, o al menos felizmente las que me ha tocado a mí, siempre están en un excelente estado de conservación porque los usan para negocio, son cafés. La otra vez hice para un café bastante conocido, que bueno, siempre no es bueno decir los nombres, pero ese, por ejemplo, parecería por afuera, para estar bien bacán, y por dentro lo habían dejado también bien mantenido. Entonces, sí, igual consulté con mi amigo por si acaso, pero a lo que voy es de que no te metas en lo que no sabes, ¿no? Y no tienes la obligación tampoco de saberlo todo, ¿no? Así, por si acaso, no sientas vergüenza alguna vez de decir, no, esta parte la desconozco, así que mejor voy a consultar. Eso es más responsable que meterte a tasar o meterte a algo que no sabes. No, acepta el trabajo de tasación, pero ya al interno tu consulta, pues, ¿no? Y siempre hay alguien que se hace experto. Entonces, igual pasa acá en Trujillo, el tema de los adobes es también bastante usado y todo el centro histórico, como ustedes más que nadie conocen que es súper protegido, no se puede hacer nada, entonces ya tienes que tener tus parámetros, ¿no? Pero el tema es qué pasa cuando entran otros tipos de estructuras, el drywall que para entrando a cada rato, o tienen ya construcciones experimentales con material reciclado, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es donde ya podría, y eso no está en la tabla, entonces ahí ya tú tienes que ver tu criterio. El valor total del predio, se obtiene aplicando la siguiente expresión. El valor total del predio es igual al valor del terreno, más el valor de la edificación, más el valor de instalaciones fijas, más el valor de las obras complementarias. Ahí está. ¿Qué voy a sumar? Todo, ¿no? El terreno, más la edificación, más las instalaciones fijas, más las obras complementarias. La suma de esos cuatro es el valor total del predio. Solo en el caso de evaluaciones comerciales, de ser pertinente y debidamente sustentado, el perito añadirá el monto de los bienes intangibles al valor total del predio. Y aquí está el párrafo que resume todo lo que hablamos en las primeras clases. Porque todo lo que está arriba, el valor del predio, o sea, el valor del terreno, lo saco de un tema comercial, tomando en cuenta cuánto se vendieron en la zona, cuánto está todo aquello. Veo uno que otro factor subjetivo ahí. El valor de edificación, ahí saco mi tablita. Para el valor de instalaciones fijas, saco mi tablita. Y lo mismo para las complementarias. Pero, si hay otros factores que tú crees que le añaden o le quitan valor en la tasación comercial, y mira, ahí es claro, ¿no? En las evaluaciones comerciales te dice. ¿Por qué? Porque en las reglamentarias no cuenta eso. En las reglamentarias sí no cuenta si tu casa está al lado de un súper, de una discoteca que no te deja dormir, o si está al lado de una chanchería, o si está al lado de un hotel lujoso. No le importa eso a la tasación reglamentaria. La tasación reglamentaria tasa tamaño del terreno por el precio del terreno y por el precio de la evaluación. No le interesa más. Al comercial sí. A la tasación comercial sí. Entonces ahí es donde va esta parte que hablamos en las primeras clases, ¿no? Estas cosas intangibles que tienen que ser añadidas ya por la pericia, ¿no? Por la experiencia del tasador, añade estas cosas para aumentar o para disminuir el valor que has obtenido arriba. Porque arriba te va a salir algo, pero tú dices, bueno, el valor del predio me salió esto por las fórmulas, pero por la capacidad que tiene este predio de crecer, yo lo voy a aumentar a tanto. O por las condiciones actuales, y le voy a bajar a tanto. Ya tú eres libre de moverte eso siempre y cuando lo sustentes bien. Artículo 2E30, pero esto se obtiene con la experiencia, entonces más que todo nosotros en los ejercicios nos vamos a basar en la primera parte, ¿no? Porque lo siguiente ya es tema que uno va obteniendo pues con el tema de la experiencia en este punto. Los anexos comprenden los planos explicativos, fotografías y otros documentos que el perito considere necesario para fundamentar los valores apropiados. Eso fue hasta aquí todo lo que debe tener el informe de tasación. Hablamos, ya vimos de memoria descriptiva. Luego de la memoria descriptiva va el cálculo, que acabamos de ver en 2 clases. Luego va este análisis, cómo vas sacando, en base a lo que calculaste anterior, vas a ir sacando el valor del predio. Y luego los anexos, que te dice acá.
comprendiendo la parte explicativa, fotografía, otras cositas que tú quieras añadir ya es de cosa libre. Por eso algunos no añaden ninguna foto en la memoria descriptiva, porque en el anexo total del informe, ahí van a poner todas las fotos. ¿Qué es lo que yo creo que debería hacer también? Sino que nada te dice que no le añadas alguna imagen en la de memoria. Por eso que también le dije que lo hagan, pero ya que ya llegamos a la parte del anexo, yo, por ejemplo, por un tema de orden, prefiero todo eso que no sea lo que te dice el reglamento, ponerlo acá, anexos. Ahí chantas todo. Último capítulo, capítulo F, evaluaciones de edificaciones bajo el régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común. O sea, ¿cuáles son esos? ¿Qué son esos? A ver, ustedes. ¿A qué me refiero cuando digo unidades inmobiliarias? O sea, esas son las construcciones, ¿no? Edificaciones de propiedad exclusiva y propiedad común. ¿Dónde sucede que esas dos cosas se unen? La propiedad exclusiva y la propiedad común. Exclusiva, vivienda, propiedad común, departamentos. O sea, en los edificios, pues, ¿no? En los edificios se da esta condición. A los edificios de departamentos se les llama unidad inmobiliaria de propiedad exclusiva y propiedad común. ¿Correcto? Para el resto de los mortales que le sigan diciendo edificios. Para nuestros informes, ¿no? Arquitectos, ingenieros, esos son unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común. ¿Correcto? En los casos de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común, el terreno matriz, hablo de condominios y edificios, ¿no? El terreno matriz es un bien común. Entonces, el terreno le pertenece a todos. El terreno matriz es un bien común y pertenece a todas las unidades inmobiliarias independizadas. Para su evaluación por unidad inmobiliaria se procederá de la siguiente manera. Se asignará a cada unidad el valor proporcional del terreno que corresponde al porcentaje de participación. ¿Se acuerdan? Del caso de los casos en condominio, ¿no es cierto? Lo que valía, las cosas comunes las voy a repartir proporcionalmente a los tamaños de los terrenos que están ahí, de los departamentos en este caso. En el caso que los títulos de propiedad no se indiquen los porcentajes de participación, se prorrateará el valor de terreno entre las secciones del edificio proporcionalmente al área de cada uno. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un edificio con departamentos, se realiza también uno que se llama el reglamento interno del inmueble, en donde ahí dicen el departamento 101 es dueño del departamento, obviamente, como propiedad exclusiva, y como propiedad común es dueño del 10% de todas las propiedades comunes. Y así, el departamento 102 es dueño del 11%, el departamento 103 dueño del 14%. ¿Por qué variarían? ¿Por qué variarían? Porque de repente desde el departamento 103 tengo más acceso a las áreas comunes que del departamento 102, entonces al 103 le doy un mayor porcentaje. Eso sí es que te quieres de repente ponerlo más específico, pero hay veces en donde no se pone y simplemente dicen todas las áreas comunes son divididas de manera proporcional a las áreas de los departamentos. Entonces ya está. Ya no está especificado qué porcentaje en cada uno, sino ya cada uno se va a prorratear en función del área. Entonces, si es que tengo 100 metros cuadrados de áreas comunes, los voy a dividir de manera proporcional de departamentos. Si todos los departamentos son igualitos, entonces a todos les corresponde la misma cantidad. Pero si hay departamentos más grandes o más chicos, se los va a prorratear según su tamaño. Eso es lo que quiere decir este artículo. Artículo 2F38. En los casos de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, el valor de la edificación se obtendrá aplicando todas las disposiciones fijadas en el título 2 de este reglamento. Para el efecto debe considerarse tanto las áreas propias de uso privado como las que corresponden a la sección por obras techadas. O sea, básicamente dice que lo tases igualito como has tachado a las viviendas. En caso que no se pueda determinar el valor de las áreas comunes, o no se conozca el porcentaje que le corresponde a la unidad inmobiliaria por evaluar, el valor de las áreas comunes de la misma se calculará en base al 15% del valor de la unidad inmobiliaria de uso exclusivo. El perito determinará el porcentaje correspondiente en aquellos casos especiales. Si sucediera el caso que es muy complicado obtener las áreas comunes del edificio, la verdad que yo siempre se ha podido sacar, pero digamos que si se diera el caso que no puedes sacarlas o te es complicado de repartir acá, ¿sabe qué? Asumes el 15% del valor de las áreas comunes, las valúas como el 15% de lo que valió todo el edificio.
si es que fuera el caso. Puede ser, ¿no? Porque a la hora que hay unas áreas que están en servicio de 2, pero hay un tercero que también puede entrar ahí, ¿cómo lo repartes? Si te es muy complicado la repartición, no como en nuestro caso de condominio, ¿no? Porque era un pasadizo que todos tenían el mismo acceso a ese pasadizo y todas las casas medían igual. Entonces, en ese caso está más fácil determinar, pero podría haber algunas configuraciones de edificios no tan sencillas. Entonces, previniendo eso, el reglamento te dice, si es que ese fuera el caso en donde no es posible determinar los valores de las áreas comunes, entonces asúmela como el 15% del valor de toda la unidad inmobiliaria. El valor total de la unidad independizada es la sumatoria del valor de la parte del terreno matriz que le corresponde, más el valor de la edificación de su uso exclusivo y de la parte de los bienes comunes que le corresponde. O sea, al dueño de un edificio, al dueño de un departamento en edificio, para que tú le converses, para que tú le hables y alguna vez te mencione el tema, él es dueño de su departamento, pero también es dueño de la proporción del terreno. Así está en el tercer piso, ¿eh? Así está en el tercer piso, él es dueño de una proporción del terreno, es dueño de su departamento, obviamente, y es dueño de una parte que le corresponde de todos los bienes comunes. ¿Correcto? ¿Quedó claro? ¿Algún comentario? ¿Todo bien, chicos? A ver, den señales de vida. A ver que están ahí todavía. Sí, ingeniero. Listo. Ya acabamos. Sí, Ya acabamos. ingeniero. Y listo, eso era todo. Ya justo era el último. El último, título 2, capítulo F, nos hablaba de esta parte, siendo esta última parte lo más importante, y te separa una vez más ese tema, ¿no es cierto? Todo, tú eres dueño, cuando eres departamento, no te creas solo dueño de tu departamento, sino eres dueño del terreno, que está dividido entre todos, y de las áreas comunes tú eres dueño de todo, ¿correcto? No se evalúa igual. O sea, como hay una casa que está al lado de un edificio, y la casa tiene un valor, y con ese mismo valor quisieron tasar al departamento, no, pues, no se puede, porque el departamento tiene otros valores adicionales. A veces hay edificios que en la azotea les dan un área también de tendal, cercado incluso. Entonces eso tienes que también tenerlo en cuenta. El área de la cochera, que no está junto con tu departamento, pero es un área que está ahí, también tienes que tasarla de manera separada. Correcto. ¿Alguna consulta adicional, alguna cosa final que quieran comentar para terminar también? Ya en esta parte igual, un poquito... A ver. Todo bien, ingeniero. Con eso terminaríamos pues la parte de lo que trata del reglamento.